Bueno, buenos días, mi nombre es David Cuervo. Hoy vengo a presentarles una parte de mi video final en el que voy a hablarles sobre, pues como hipótesis, tengo que el PIB de un país está directamente relacionado al número total de vacunas que tenía en el momento pico de la pandemia, el cual fue para el año, finales del año 2020, inicios del año 2021. Entonces, a lo largo del video vamos a hacer un análisis de estos datos intentando comprobar que hay una correlación positiva entre estas dos variables y pues espero disfruten del análisis y del video. Primero que nada, vamos a hacer un análisis del Producto Interno Bruto de los continentes. En primer lugar, al lado izquierdo tenemos el PIB sumando los países, el PIB de los países en ese continente. Nos damos cuenta que Asia es el líder en Producto Interno Bruto. Ya si hacemos el análisis por medio del promedio, nos vamos a dar cuenta que Norteamérica es el líder, lo cual tiene bastante sentido. Norteamérica es uno de los continentes con países más ricos del mundo. Asia, en contraria parte, pues gana a la hora de ser el líder por tener mayor cantidad de países en el continente. Entonces, teniendo en cuenta esto, hay ciertas veces en las que para hacer el análisis de datos vamos a usar la suma y ciertas veces en las que vamos a usar el promedio. Bueno, y ahora sí oficialmente vamos a empezar a hacer nuestro análisis de datos para encontrar una relación entre el número total de vacunaciones y el PIB de los países durante la pandemia. Entonces, primero, por favor, vamos a mirar a mano izquierda, vamos a ver una tabla con diferentes desviaciones estándares por continentes. Entonces, ¿a qué se refiere esta desviación estándar por continente? Nos habla un poco de qué tanto varía el número de vacunados por país pues respecto al promedio de ese continente. Como vemos, uno de los países que tiene mayor desviación es Norteamérica. Más adelante vamos a intentar encontrar una respuesta a esto. ¿Será que en Norteamérica la desviación de cuántas personas hay vacunadas por países es mucho mayor a las demás? Porque hay un país que tiene más número de vacunas, hay un país que tiene menos números de vacunas. Son cosas que vamos a empezar a analizar a lo largo del video, pero que esto nos da una primera pista para ver qué tipo de respuestas queremos a nuestras preguntas. Ya viendo al otro lado, al promedio, es donde podemos empezar a ver cosas curiosas, como por ejemplo, en África y en Asia, para los finales del año 2020, inicios del año 2021, aún no teníamos personas vacunadas, pero en cambio teníamos en países como Asia y Norteamérica más de 100, por ejemplo, en Norteamérica tenemos más de 180.000 personas vacunadas, en Asia tenemos 23.411 personas. Datos que vale la pena analizar, datos que nos dicen, hey, ¿por qué, por ejemplo, en Norteamérica, que es donde tenemos un mayor número de personas vacunadas, al mismo tiempo tenemos un mayor número de desviación estándar? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, aquí ya empezamos con un poco del análisis de datos hacia la mediana. Primero que nada, estamos hablando del total de los países, es decir, donde dice no vacunados, es la lista completa de no países. En este caso, nuestra mediana es Angola, con 0 países en vacunación por el momento, para esa época. En cambio, si filtramos, dejamos solo los países que ya tienen personas vacunadas, nos damos cuenta que el país que hace por mediana es Eslovenia, con 11.641 personas vacunadas para esa fecha. Ese siendo el valor mediana de pues, todos los países que ya tienen vacunas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que todos los países que estén arriba de Eslovenia van a tener más vacunados. O sea, el 50% de los países tienen más vacunas que Eslovenia. Bueno, con la información que adquirimos en la parte anterior es de que había muchos países con pues, el número total de vacunados en cero. Decidimos hacer los percentiles para solo los países que ya como mínimo tienen personas vacunadas. Entonces, aquí es como nos va a quedar el décimo percentil. Por ejemplo, nos queda que pues dentro de los países vacunados, un 10% de estos ya tienen como mínimo 2.203 personas. Y bueno, ya llegando para los otros extremos, por ejemplo, vamos a tomar el percentil 75, nos damos cuenta que 53.798 personas hacen parte
pues del total de vacunados en el mundo, lo cual es un dato bastante curioso si nos ponemos a ver el hecho de que, por ejemplo, países como Estados Unidos veíamos que tenían 180.000 personas ya vacunadas. Eso quiere decir que pues, ese país no refleja ni siquiera datos de un 75% de la población. O sea, básicamente durante esas épocas, aunque países especialmente ricos tenían un alto índice de vacunación, pues veíamos que otros dejaban mucho que desear y nosotros mismos nos dimos cuenta. Nosotros somos de Latinoamérica y creo que vivimos pues al filo lo que era vivir en un país no primermundista durante la pandemia. Y los datos no son más que un reflejo de esto, que es básicamente el análisis que estamos empezando a dar. Vamos a empezar ahora a encontrar un análisis de mapa que es lo siguiente. Bueno, lo que tenemos acá es el diagrama de dispersión que ya está intentando, por ejemplo, usar la suma del PIB por continentes y pues al mismo tiempo el tamaño de las burbujas indica el número total de vacunados que hay en ese país. Vemos, pues lo que ya teníamos un poco claro con los otros datos, es que a medida que va aumentando el PIB del país, pues va aumentando un poco lo que sería el total de vacunados, incluso en países como, en continentes como Asia, perdón, pues aunque no tengan tantos vacunados como Norteamérica, sigue estando pues en un valor bastante considerable para la época y además tiene un PIB bastante alto. Obviamente esto es porque esto es la suma de los PIB por país. Entonces, eso implica que Asia, como habíamos visto al principio, pues va a ser siempre el predominante. Esta gráfica, pues hay una mejor forma de visualizarla que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, estos básicamente son los mismos datos que estábamos manejando en el otro lado, en el diagrama de dispersión, solo que ahora reflejados en un mapa mundi. Entonces, ¿cómo se lee esto? Básicamente, entre mayor sea la intensidad de color, mayor concentración de total de vacunados hay en ese país. Y entre más grande sea la burbuja, pues mayor va a ser el PIB de ese país. Como vemos, pues los países que realmente destacan son Estados Unidos y China. Tienen como los colores más marcados y además las burbujas de tamaño más considerable. Obviamente, pues China, al ser el lugar de nacimiento de la pandemia, tiene bastante sentido este dato. Hace bastante sentido que haya tantos vacunados allá. Y bueno, ya los demás países, por ejemplo, vemos los países tercermundistas, burbujas bastante pequeñas de Latinoamérica, pero igualmente el número de vacunados sigue siendo bastante a desear. Incluso continentes como África, que vemos directamente, no tienen color en su burbuja porque no hay vacunados para la fecha en ese entonces. Y igualmente tienen burbujas bastante pequeñas. Eso quiere decir que el PIB de estos países será diminuto en comparación a los otros y pues sin vacunas. Entonces son los países que denotan una mayor correlación de lo que hemos estado hablando durante todo el video. Bueno, ahora metiéndonos un poco más en el tema de los intervalos de confianza, pues lo que hicimos acá fue, dependiendo de la variable, vamos a hacer un intervalo de confianza para que se haga pues un análisis global que nos indique con una confianza del 95%, pues cómo se están comportando nuestros datos. Entonces, para, por ejemplo, total de vacunaciones, tenemos que, pues podemos estar un 95% seguro que el promedio real de total de vacunados en la población se encuentre entre, pues, menos 20.215 y 91.458 personas, suponiendo que se cumplan las condiciones, pues, para usar la distribución de que estamos hablando en el problema. Y es importante tener en cuenta que el valor negativo del límite inferior probablemente indica un error en los datos o en la interpretación. Un valor de vacunas no debería ser negativo. Lo que yo teorizo es que los valores se van al negativo porque hay muchos países que siguen en cero y esto hace que se comporten de forma extraña cuando intentamos hacer este tipo de análisis. Y ya pues para el PIB no tenemos ningún tipo de comportamiento raro. El intervalo de confianza al 95% como en el caso anterior y pues se encuentra entre 1.65 billones y 6.73 billones, suponiendo pues otra vez la distribución T. Los valores son muy grandes pues debido a las escalas de los PIB
Y consideramos convertir las unidades, por ejemplo, dividirla por millones o billones para pues que a futuro sea un poco más visual este tema. Entonces ya con esto pues nos fuimos directamente a calcular nuestro margen de error en nuestros intervalos de confianza de vacunas totales y pues representa la distancia máxima entre la estimación puntual, la medida muestral y la medida real de la población que podemos esperar con un 95% de confianza. En otras palabras, te indica, pues me está indicando qué tan precisos son estos datos según según la muestra que estamos haciendo. Bueno, ya las consideraciones adicionales para este caso sería que estos resultados solo se pueden generalizar a la población de la cual se extrajeron los datos y para la época. No sabríamos actualmente qué pasa, pero esto lo vamos a discutir un poco mejor en las conclusiones. Bueno, y ya para concluir, podríamos decir, teniendo en cuenta todos los resultados que hemos analizado el día de hoy en este video, que sí, evidentemente existe una correlación positiva entre el total de vacunas que hay en un país y el PIB de este. Obviamente nosotros estamos haciendo un análisis de los datos en una parte muy específica del tiempo. Obviamente había muchos países en cero para el total de vacunación. Tal vez eso pudo haber afectado algunos de los números que vimos, pero igualmente, para la mayoría de los casos, si un país tenía un PIB alto, iba a tener personas vacunadas. Los 21 países que tenían vacunas para ese momento, pues todos, casi todos eran países con el PIB relativamente alto en comparación de pues otros países más precarios, como vemos continentes como África directamente no tienen vacunas. Entonces eso nos da una idea de que sí, la correlación es positiva. Y bueno, además de esto, las teorías económicas respaldan la posibilidad de una correlación positiva. Una tasa de vacunación más alta puede conducir a una menor carga de enfermedades infecciosas, lo que a su vez se asocia con menores costos de atención médica para individuos sin sistemas de salud, mayor productividad de la fuerza laboral debido a menos ausencias por enfermedades, aumento de la inversión extranjera directa en países con poblaciones más sanas. O sea, la teoría económica apoya todo lo que hemos dicho y nuestros números están muy relacionados pues a este tema. Bueno, para terminar, y bueno, ya para terminar, básicamente todos los datos expuestos acá fueron extraídos de Colab, fueron hechos en un código de Python y también se usaron herramientas como Excel para algunas tablas que se visualizaran de mejor manera y Tableau para el tema de los mapas y algunas tablas dinámicas que tenemos en la presentación. Igualmente todos los links se van a dejar en la bibliografía, todos los datos de teoría económica se van a encontrar en la bibliografía, que va a estar presente en la siguiente diapositiva, que ya no va a tener video, evidentemente. Entonces, muchas gracias por haberme escuchado. Soy David Cuervo y quedo atento a cualquier duda.